Bueno, amados, bendiciones. Una alegría compartir otro día el Señor con todos ustedes. Si me pueden acompañar al capítulo 12 del libro Primera de Samuel. Primera de Samuel 12, del 1 al 25. Vamos a estar viendo interceder hasta el final. Es como coloqué o como pensaba el título de este mensaje. Primera de Samuel 12, vamos a leer, son varios versículos del 1 al 25. Dice: Y dijo Samuel a todo Israel: He aquí, he oído vuestra voz en todo lo que me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí que el rey va delante de vosotros, y yo ya viejo y lleno de canas, he aquí que mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Heme aquí, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, o si he tomado el asno de alguno, o si he defraudado a alguien, o si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, por el cual haya cubierto mis ojos, y os atestiguaré, y os restituiré. Entonces dijeron: Nunca nos has defraudado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido es testigo en este día, que no habéis hallado en mi mano cosa alguna. Y ellos respondieron: Es testigo. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová es quien designó a Moisés y a Aarón, y a quien hizo subir a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues presentaos y estaré en juicio con vosotros delante de Jehová acerca de todas las justicias de Jehová que él ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, capitán del ejército de Azor, y en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, los cuales hicieron guerra contra ellos. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: Hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a las Astartes. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal y a Bedán y a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos de alrededor, y habitasteis seguros. Y habiendo visto a Nahás, rey de los hijos de Amón, que venía contra vosotros, me dijisteis: No, sino que un rey reinará sobre nosotros, aun cuando vuestro rey era Jehová vuestro Dios. Y ahora pues aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis, y aquí que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y lo sirviereis y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, así vosotros, como el rey que reine sobre vosotros, seguiréis en pos de Jehová vuestro Dios. Pero si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová será contra vosotros como estuvo contra vuestro padre. Y ahora presentaos y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vosotros. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvia, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho a los ojos de Jehová, al pedir rey para vosotros. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día, y todo el pueblo temió en gran manera a Jehová y a Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: Ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: No temáis vosotros, habéis cometido todo este mal, con todo esto no os apartéis
en pos de Jehová, sino servíos a Jehová en vuestro corazón. Y no os apartéis en pos de vanidades, que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. En cuanto a mí, lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes yo os enseñaré el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidlo de verdad en todo vuestro corazón. Pues mirad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros, pero si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Bueno, vemos una nueva exhortación. Parece un discurso largo, realmente es un discurso bastante largo. Son 25 versículos, donde es Samuel que está hablando al pueblo. La ocasión en la que está hablando Samuel es en la ceremonia de investidura de Saúl como rey renovado. Es decir, él ya había pasado por 2 instancias en las cuales había sido ungido primero como rey y luego instituido de manera formal. Sin embargo, hubo gran parte del pueblo que no quedó contenta con la elección de este rey y lo menospreciaron, lo despreciaron. Entonces, bueno, el Señor permitió que este rey demostrara para lo que estaba hecho y venciera en batalla. Entonces Samuel aprovecha esta situación en la cual este rey se había validado a sí mismo para tornar este asunto en un asunto espiritual. ¿Qué ocurrió cuando Saúl vence en batalla? Esto le dio ocasión a los partidarios de Saúl para tomar venganza de los detractores de Saúl. Entonces, al ver esta situación, Saúl trata de calmar las aguas y les dice: no va a morir ningún israelita hoy, sino que es Dios, es Jehová el que nos ha dado la victoria. Entonces no es tiempo para venganzas intestinas, venganzas entre nosotros. Esa misma situación es continuada por Samuel, que dice: aprovechemos esta situación para rededicar esta investidura del rey. Esto está en Primera de Samuel, el versículo anterior, los versículos previos a este texto. Esto está en Primera de Samuel 11, del 14 al 15. Dice: mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal, e invistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho allí Saúl y todos los de Israel. Entonces, en esta ceremonia de investidura, donde se está renovando el reino, en un lugar muy especial, porque Gilgal es el primer lugar al que llegan los israelitas cuando salen de Egipto. Atraviesan todo el desierto y llegan a Gilgal. Y ese lugar entonces es un lugar donde todavía la tierra, Moisés muere del lado del desierto, y Josué continúa la tarea. Entonces Gilgal tiene un significado simbólico muy importante. ¿Por qué? Porque es un lugar donde la nación por mucho tiempo había estado unida. Dentro de la tierra de Israel habían atravesado todo el desierto y llegaron unidos a la tierra de Israel. Entonces el significado simbólico de Gilgal en la mente de los israelitas estaba asociado a un líder que Dios había puesto, un líder fuerte como había sido Moisés y luego Josué, y además era un momento en el cual todavía la tierra prometida todavía no se había dividido como tal. Ellos estaban juntos como un solo pueblo ahí. Entonces el mejor lugar para dar un mensaje de unidad nacional era exactamente Gilgal. El mejor lugar para evocar la idea de que Dios mismo está instituyendo un líder que va a gobernar a toda la nación, el lugar preciso era Gilgal. Pero no se quedó solamente en un acto político,
que efectivamente tiene ese aspecto, por un lado, sino que además realmente es un acto espiritual. Entonces Samuel no solamente lo llama a recordar que somos un pueblo, aunque somos muchas tribus y estamos desperdigados por toda la tierra prometida, que estamos unidos por un rey que es puesto por Dios, sino que hay un Dios, que es el Dios de nuestro pueblo, que es el Dios al cual hemos abandonado como nación constantemente. Realmente el sentido de unidad de nuestro pueblo no depende de nosotros, ni depende de un rey, sino que finalmente depende de Dios. Y ese era el mensaje central de Samuel. Y cuando uno lee todo este discurso de Samuel, toda esta narrativa que él hace, evocando diferentes aspectos del pasado israelita, uno se puede llegar a conmover al ver a un Dios misericordioso, compasivo, que frente a un pueblo constantemente rebelde y derrotado, continúa insistiendo por medio de hombres piadosos a que se vuelvan de todo corazón a Él. Por eso vemos esta historia y pensaba justamente en la idea de interceder hasta el final. Interceder aunque estemos delante de un pueblo rebelde. Interceder aunque estemos delante de personas que no nos van a escuchar. Y si ustedes piensan un poco en cuál es nuestro deber es el que menciona 2 Corintios 5:20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Todos los creyentes somos enviados por Dios a rogar al mundo que se reconcilien con Él. Vemos un Dios que insistentemente llama a un pueblo que finalmente no lo oye y lo advierte y lo advierte. Y es hasta casi poético. A mí me resulta poético cuando uno está como si fuera una obra de teatro, digamos, ¿no? Como si fuera un rol que se está caracterizando frente a personas que finalmente no van a creer, que finalmente no se van a arrepentir, que finalmente no van a ceder. Y hasta hay como un cierto sinsentido en eso, digamos, ¿no? Es decir, hay un cierto sinsentido en el hecho de insistir a una persona o a personas o a un pueblo en el cual vos ya conocés el historial de esa gente. ¿Qué sentido tiene insistirles a esas personas? ¿Por qué mejor no dejarlos que se hundan en el infierno? ¿Por qué mejor no olvidarlos y dejar de perder el tiempo con esa gente? ¿No? ¿Qué sentido tiene insistir tanto? Pero sin embargo, en realidad es en esa insistencia de Dios frente a personas que están ciegas y endurecidas de corazón, donde realmente uno puede ver la misericordia y la compasión de Dios. Es en esos actos en los cuales uno insiste, y la persona que insiste, no insiste porque espera algo de las personas, insiste porque sabe quién es Dios. ¿Se entiende? Es decir, cuando nosotros rogamos a las personas, cuando alguien viene y me pide un consejo y yo lo exhorto, yo realmente no espero que esa persona me escuche, por ejemplo. Realmente no creo que me vaya, o sea, lo más probable es que no me escuche. O sea, yo cuando exhorto o corrijo a una persona, verdaderamente no espero que me obedezcan lo que le estoy diciendo, porque sé que todo lo que le puedo llegar a decir es totalmente contrario a lo que ama. Va totalmente en contra de lo que espera que en algún punto le diga. ¿Sí? Es decir, esa persona, si pudiera, en algún punto esperaría que no le diga lo que yo le tengo que decir. ¿Sí? Es como, y en algún punto, siempre que uno exhorta o corrige, realmente uno sabe que el punto en el que tiene que pegar es en el punto de mayor dolor de esa persona. Es decir, pero ¿por qué lo haríamos, digamos? ¿Por qué alguien hace eso? ¿Porque somos crueles, digamos? No, es porque sé perfectamente bien, por mi propia experiencia espiritual también, pero además por el testimonio de la Escritura, que es ahí donde Dios quiere llegar. A Dios no le interesa quedarse en la puerta
y bueno, y dejarte que vos continúes tranquilo con tu vida. No, Dios quiere meterse hasta el punto más recóndito de la casa. ¿Se entiende? Es ahí hasta donde Dios me envía a mí, y es hasta ahí donde Dios nos envía a todos nosotros a golpear. Abrí, abrí, abrí. ¿Sí? Y cuando nosotros hacemos eso, realmente yo no lo hago esperando la mejor disposición o la mejor voluntad de las personas. Yo hago eso, y nosotros que predicamos el Evangelio lo hacemos porque sabemos quién es Dios. Por eso no desfallecemos. ¿Por qué una persona no desfallece, no debería desfallecer al predicar el Evangelio? Porque si sabés a quién le estás hablando, por un lado, estás hablándole a un muerto espiritualmente, o estás hablándole a un pecador caído, y encima vos a ese pecador caído le estás apuntando a la parte que las Escrituras dicen que es el pecado remanente en esa persona. Es decir, estás apuntando al lugar donde esa persona ni siquiera Dios quiere dejar entrar. ¿Qué te hace pensar que te va a dejar entrar a vos? Si a Dios no lo quiere dejar entrar, ¿te pensás que le va a gustar? ¿Le va a parecer lindo que vos tengas el atrevimiento de meterte ahí? Si a Dios no lo quiere dejar entrar, si a Dios le está diciendo que no, ¿qué te hace pensar que a vos te va a decir que sí? Entonces yo cuando exhorto a una persona o hablo, no lo hago esperando a que sean mis palabras las que convenzan. Espero que el Espíritu Santo sea el que de adentro haga que esa persona abra la puerta. Yo no espero que esa persona me valore, diga, uy, mirá Joaquín todo el tiempo que me dedica, uy, mirá toda la paciencia que tiene. Yo no espero que tengan compasión de mí realmente. Es bueno digamos, no es malo que ocurra, es natural, pero yo lo que realmente espero es que sea el Espíritu Santo el que de alguna manera haga que esa persona diga, sí, tengo que abrir la puerta y tengo que dejar entrar la luz del Señor acá. No puedo seguir así. ¿Sí? Y este es el sentido por el cual todos nosotros debemos rogar, reconcílense con Dios. Este es el corazón que tiene un hombre que realmente hace todo esto porque ama al Señor. Y por eso Samuel, creo que el texto fundamental de este pasaje está en 1 Samuel 12, 23. Así que lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes, no solo no voy a dejar de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino recto, bueno y recto. Esta es la misma actitud que tiene Cristo por nosotros. Dice en Romanos 8, 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, siempre hay un más aún, ¿no? Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿No les ha pasado, amados hermanos, que cuando uno lee este pasaje bíblico pudiera ser medio confuso? ¿Por qué Jesús está intercediendo por nosotros? Y si está intercediendo por nosotros, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué pide Cristo en mi favor? ¿De qué manera Cristo está pidiendo? ¿Por qué Cristo está pidiendo por mí? ¿No está la obra de salvación ya terminada? ¿Ya concluida? ¿Qué sentido tiene que Él siga orando por mí? Si yo ya soy salvo, ¿está orando para que yo sea salvo? ¿O para qué está orando Cristo por mí? ¿Cuál es el sentido de la intercesión de Cristo en nuestro favor? Eso podríamos preguntarnos. Por otro lado, si Cristo está intercediendo por mí, ¿por qué soy tan débil espiritualmente? ¿Por qué soy tan dado a ciertos pecados? ¿Qué pasa con mi vida que sigo siendo esclavo de ciertos pecados, de ciertas conductas, de ciertos hábitos? Si Cristo intercede por mí, ¿hasta qué punto realmente intercede por mí? Si yo todavía soy esclavo de tantos pecados y de tantos vicios, ¿está intercediendo por mí? Esa podría ser una pregunta. Si Cristo está intercediendo por mí, pudiera pasar algo. Si la Biblia dice que Cristo está intercediendo por mí, tengan seguro que lo está haciendo. Ahora la pregunta es, ¿está intercediendo por vos? Porque si Cristo no está intercediendo por mí, Jesús mismo dijo que Él por el mundo no ora, sino por los que del mundo Dios le ha dado. Cristo no ora por todo el mundo, Él ora por los que del mundo Él le ha dado. Entonces ahí uno pudiera cuestionarse, tal vez, si todavía soy esclavo de ciertos pecados,
hasta cierto punto. Tal vez, si ciertamente no veo en mi vida los beneficios de la salvación, en la santificación, debiera cuestionarme si Cristo está orando por mí, porque yo sé que Él ora. La forma de entender este texto no significa que Cristo va a impedir que tengas tentaciones en este mundo. Él no va a impedir que haya tentaciones hacia nosotros. Él de hecho dijo que estamos en un mundo caído y dijo también que en este mundo tendríamos aflicción. Entonces, Cristo ora por nosotros realmente para que no caigamos de la fe. Cristo ora por nosotros, intercede por nosotros en el sentido en el que lo hizo por Pedro. Satanás pidió el alma de Pedro. Satanás pidió el alma de Pedro, pero Jesús impidió. Si ustedes quieren ver la diferencia entre que Jesús interceda por vos o no interceda por vos, tienen que mirar la vida de Pedro y la vida de Judas. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre la intercesión de Jesucristo, entre uno y otro. ¿Sí? Él no va a impedir que tengamos dolor, sufrimiento y hasta cierto punto ser tentados por Satanás. Lo que va a impedir la oración de Cristo es que seamos cargados con una carga que no podamos llevar. Es que seamos aplastados, es que la soga se corte. ¿Sí? Es que seamos llevados al punto en el cual nos apartaremos de Cristo para siempre. ¿Sí? Cristo no ora por todo el mundo y efectivamente Él no ora por aquellos que están condenados. Que están condenados, el hijo de perdición que ya ha sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, aunque Cristo pudiera estar orando por vos, sí pudiéramos ser tentados en muchas situaciones. Sí pudiéramos ser lastimados hasta cierto punto por Satanás. Mas Él va a orar por nosotros para que perseveremos hasta el fin. Él va a orar por nosotros para que luego de cualquier caída podamos levantarnos y podamos ir como Pedro al encuentro de la reconciliación con Él en la playa. ¿Sí? Y no nos encontraremos con un Cristo con sus ojos llenos de llamas de fuego y una espada buscando justicia, sino que nos encontraremos con el Maestro, quien ha dado su vida por nosotros y quien nos está esperando de manera misericordiosa. ¿Cómo se ve un cristiano que intercede por todos o que intercede como intercedió Samuel? Bueno, el cristiano intercesor no se fía ni tiene esperanza en que los hombres sean capaces de cambiar por sí mismos, ya que es ante Dios por quien intercede por esos hombres, pero confía plenamente en el carácter misericordioso de Dios para con todos los hombres. El cristiano que intercede es profundamente temeroso de su propia naturaleza débil. Por esto también intercede por sí mismo. No piensa que las fuerzas de la intercesión sean ilimitadas, ni que provienen de sus propias fuerzas. Así que clama a Dios para que ponga ese peso constantemente en su corazón. El cristiano que intercede por otros es consciente de la importancia del testimonio personal, primero delante de Dios, pero luego de los hombres, ya que no solamente orará al Señor en todo tiempo en favor de sus hermanos y de los que todavía no lo son, sino que en todo tiempo exhorta, corrige y llama al arrepentimiento en todas aquellas cosas deficientes. El cristiano que intercede entiende que Dios ha dejado un testimonio escrito de hombres y mujeres en las Escrituras para su propia corrección y la de otros. Por lo tanto, no espera que Dios actúe de una forma contraria a la que en las Escrituras se puede ver. Entiende que no hay pasos alternativos ni pasadizos secretos en la obra de intercesión. Comprende que será una tarea sacrificada, pero que vale la pena, ya que, como dice la palabra de Dios en Lucas 15:7, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El cristiano que intercede por otros entiende que es un pecado no hacerlo. Comprende que debe tener un peso de gloria en su corazón, un profundo sentido de urgencia por los perdidos y por aquellos que siendo cristianos no caminan diligentemente. El cristiano que intercede lo hace porque entiende que es pecado no hacerlo, pero está movilizado por el amor que por el sentido de... Está más movilizado por el amor que por el sentido de la condenación de no hacerlo. Entiende que es pecado, pero su principal
Su principal fortaleza para interceder es el amor. El cristiano que intercede ama a sus hermanos, a todos, a los fáciles, pero también a los difíciles de amar. Intercede más por estos últimos que por los primeros, sin desfallecer. Dice en 1 Corintios 13, del 4 al 7, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita y no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El cristiano que intercede está dispuesto y necesitado realmente de que intercedan por él delante de Dios. No solo está dispuesto, lo necesita. Y no se avergüenza de pedirlo. Confía además en la intercesión de Cristo en su favor. Estas son algunas características de un cristiano que intercede. Intercedemos por otros que no conocen a Dios y también por nuestros hermanos delante de Dios, porque entendemos que esto es agradable a Dios, porque sabemos que de esta manera estamos como si fuéramos en nombre de Dios rogando que las personas se arrepientan. Hay una ilustración que es bastante conocida de la guerra de independencia de los Estados Unidos, cuando Estados Unidos se independiza del Imperio Británico. Un conocido pastor bautista llamado John Miller se entera de que un enemigo suyo iba a ser ahorcado. Cuando se entera de esto, camina 90 kilómetros para ver a George Washington e interceder por este hombre. Washington no podía perdonar al enemigo del pastor. El pastor le dijo, George Washington le dice, no puedo interceder por su amigo. Y el pastor le dice, él no es mi amigo, él es mi enemigo. Al oír esto, dice que Washington le extiende una carta de perdón y el pastor se encargó de llevarlo a pie hasta el lugar donde el hombre iba a ser ejecutado. Viajó 25 kilómetros caminando hasta el lugar de la ejecución y cuando llegó se encontró que el condenado estaba caminando hacia el cadalso. Y la conclusión es que nuestro Señor intercede por nosotros. Cuando fuimos nosotros los que, con nuestros pecados y con nuestra rebeldía, fuimos causa de que la ira de Dios se derrame sobre él. Entonces, vemos en el ejemplo de Samuel un hombre que, a pesar de conocer toda la historia de Israel, vamos a ir viendo de los versículos 1 al 5, qué es lo que se necesita para ser un cristiano que intercede. De los versículos 1 al 5 podemos ver lo siguiente. Un cristiano, para cumplir con su deber, con su llamado de interceder por otros, necesita ser irreprensible. Realmente necesita ser irreprensible. Una persona que es reprochable moralmente o espiritualmente no está interesado por la espiritualidad de otros, tampoco está interesado por los perdidos. Es decir, es alguien que no está cumpliendo con su principal deber en este mundo. Si estamos vivos todavía en este mundo, es porque tenemos un deber. ¿Y cuál es ese deber? Es ser la sal de la tierra y la luz del mundo, es predicar el evangelio a otros. Ahora, si tu testimonio está manchado, si tu testimonio en realidad testifica contra vos, estás viciado de nulidad. Es decir, ni siquiera podés empezar a dar testimonio, ni a interceder por otros. Es decir, una persona que tiene una vida desordenada, una persona que tiene una vida que realmente no refleja bien el Evangelio, al identificarse como cristiano, lo que hace es manchar el testimonio cristiano. Es decir, cuando uno ve, una persona que se identifica con Cristo, pero que en las cosas de la vida cotidiana se ve que es una persona reprochable moralmente, pensemos en alguien que, no sé, personas que tienen mala fama o mal testimonio con la gente del mundo. Si tu principal objetivo es ser testimonio para ese mundo, para el mundo perdido, pero vos mismo sos de mal ejemplo, entonces ya estás viciado de nulidad. Es decir, ya no hay nada que vos... sos indefendible. Esa es la idea. Sos totalmente indefendible. ¿Está? Es decir, por eso antes de arrancar a exhortar,
Samuel empieza con esta reprimenda. Dice versículo 1 al 5. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, he oído vuestra voz. Lo voy a leer de la versión Reina Valera, que es la que deben tener muchos de ustedes. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Les di lo que quisieron, les dice. Ahora, he aquí, vuestro rey va delante de vosotros, ya tienen lo que quieren. Yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros de mi juventud hasta este día. Estoy aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces él se pone delante del pueblo y dice, bueno, como dijo Jesús en su momento, ¿quién me redarguye de pecado? Él dice, ustedes me pidieron rey, pero realmente lo que hicieron para validar su pedido de tener un rey es que de alguna manera yo me vi involucrado en el pecado de mis hijos. Yo me vi involucrado en el pecado de mis hijos. Efectivamente, mis hijos tomaron cohecho, pero ¿quién puede decir algo contra mí en ese aspecto? Yo me he quedado con algo que le pertenece a alguien, dice Samuel, no te quedaste con nada. ¿Y calumnié a alguien? No. Ahora es interesante pensar en esto, amados hermanos. Estas son cosas que le pasaron específicamente a Samuel, pero son cosas que realmente pueden manchar el testimonio de una persona de una manera muy grave. El hecho de, miren lo que dice, he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguien, si he calumniado a alguien. ¿Sí? Es decir, hay dos aspectos que menciona Samuel acá, que es justamente el hecho de actuar de manera deshonesta. Es decir, la persona que es deshonesta, es decir, alguien que se queda con alguien que no le corresponde, por excusa, porque directamente lo robó. Es decir, la deshonestidad es algo que mancha el testimonio. Es decir, cuando vos sos deshonesto realmente, y la persona sabe que vos sos deshonesto, es muy difícil que vos puedas es decir, que tu testimonio pueda ser usado para que alguien se convierta a Cristo. Es decir, la deshonestidad es lo que mancha el testimonio del cristiano como pocas cosas. Es decir, la persona que es considerada, que no es considerada como alguien íntegro. Después dice también, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, o he agraviado a alguien, o he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, lo restituiré, dice. El hecho también de ser considerado o conocido como alguien que calumnia, como alguien que es capaz de agraviar verbalmente, de poner infamia sobre una persona, también es algo que puede manchar tu testimonio. Es decir, si sos visto por tu familia, por la gente de tu trabajo, por personas incrédulas que te conocen y saben que sos calumniador, que sos capaz de poner infamia sobre una persona, hablar ligeramente, ¿no? Decir cualquier barbaridad de una persona sin ningún problema, eso también luego va a ser un impedimento para que seas alguien creíble. Va a ser un impedimento para que seas considerado como alguien digno de confianza. ¿Por qué? Porque sos capaz de poner infamia, una terrible infamia sobre una persona. Calumniar, decir algo que no es verdad sobre alguien o agrandar una cosa que es pequeña, tal vez agrandarla para desacreditar todo el testimonio de alguien. Entonces, ¿qué ocurre? La gente se da cuenta de esas cosas. Es decir, las personas se dan cuenta cuando están frente a alguien que es deshonesto, cuando están delante de alguien que es un difamador. Él dice, si esto ocurrió, yo lo voy a restituir, dice. Entonces dijeron, nunca has calumniado ni agraviado ni has tomado algo de la mano de hombre alguno. Entonces, amados, presten mucha atención a estas cosas. ¿Cómo te vas a poner a interceder por los perdidos para alcanzarlos con el Evangelio de Cristo si no pones cuidado de la propia imagen que vos estás brindando a los incrédulos? La gente se olvida de eso, no le presta atención a eso, pero es muy importante, amados hermanos. No seremos perfectos, pero es importante que en aquellas cosas en las que nos vamos dando cuenta,
cambiemos esos hábitos pecaminosos. No puedes dar un buen testimonio de Cristo y al mismo tiempo pecar deliberadamente delante de los incrédulos y pretender que alguien te crea, que alguien se convierta al Evangelio. Es muy importante esforzarse por cuidar el testimonio. Ese es el primer paso que todo intercesor debe recordar. El testimonio es muy importante. ¿Es posible restituirlo? Dice, si yo hice algo de esto, lo voy a restituir. Tal vez pudiera ser posible que se restituya, pero depende del caso. Tal vez no sea posible. Versículo 6. Vemos lo siguiente que es necesario recordar. Versículo 6 al 11. Versículo 6 al 11. Vemos el conocimiento del carácter de Dios. Dice el versículo 6 al 11. Entonces Samuel dijo al pueblo: Jehová es quien designó a Moisés y a Aarón, y quien hizo subir a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora pues, presentaos y entraré en juicio con vosotros delante de Jehová, acerca de todas las justicias de Jehová que él ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, capitán del ejército de Azor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales hicieron guerra contra ellos. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a las Astartés. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jerobaal y a Bedán y a Jefté y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos de alrededor, y habitasteis seguros. Vemos justamente esto. Dice 1 Corintios 11: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y después 1 Corintios 10 del 11 al 12 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación de nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Para interceder por las demás personas es necesario conocer el carácter de Dios. Dios no va a dejar que la impunidad campe a sus anchas. Dios siempre va a traer a juicio todas las obras, las más pequeñas, en las cuales los hombres se ensoberbezcan en continuar practicando. Es necesario conocer el carácter de Dios. Si vos vas a interceder por alguien delante de Dios, tenés que conocer el carácter de Dios, que está explícitamente exhibido en las Escrituras. No podemos pensar que podemos ser más buenos que Dios, ser más misericordiosos que Dios, es decir, están las personas, ¿no?, que se plantean como más misericordiosas que Dios, pero realmente lo que están haciendo es plantear un Dios que no es el de las Escrituras. Dios es juez justo y Él va a traer las consecuencias de cualquier práctica de pecado osada y sostenida en el tiempo. Querer interceder por una persona diciéndole que lo que está haciendo no es pecado, te estás equivocando. Tenés que conocer el carácter del Dios delante del cual estás intercediendo. Siempre lo hemos dicho en esta congregación: las consecuencias de nuestro pecado, amados, no tengan ninguna duda de que más temprano que tarde te van a alcanzar. Por más pequeño que piensas que sea, por más inocente que creas que sea, las consecuencias de cualquier pecado que tosudamente practiques, no tengas ninguna duda de que te van a alcanzar. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en claro. Te van a alcanzar porque Dios está en los cielos y porque Él ve todas las cosas y a Él no le hace gracia que el pecado campe a sus anchas, y menos dentro de la iglesia y menos en la vida de un creyente. No le hace ninguna gracia a Dios que pase eso. Por otro lado, y otro aspecto del carácter de Dios que debemos entender aquí, es que Dios es misericordioso.
¿sí? Él está siempre dispuesto a que te arrepientas ahora mismo. Ahora mismo te podés arrepentir, ya mismo si querés, ya mismo lo podés hacer. ¿Está? Entonces no debemos pensar que el carácter de Dios no es el que nosotros vemos en la Escritura, es exactamente el que vemos en las Escrituras. Desde el punto de vista de su justicia, pero también desde el punto de vista de su misericordia. Una persona que quiere interceder por otro, digamos, ¿no? O que se plantea a sí mismo como un intercesor, mostrándose más buenista que Dios, digamos, es alguien que realmente es más un falso maestro que un intercesor del Señor. Muchas veces no nos gusta que nos recuerden cuando nos exhortan, no nos gusta que nos recuerden lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, está bien, no me hables de eso, ya pasó, decimos, ¿no? Ya está, no me hables. No, vos tenés que escuchar lo que pasó. ¿Se entiende? Vos tenés que escuchar todo lo que pasó. Absolutamente todo lo que pasó. No, pero ya está, no me hables de eso. No, todo lo que pasó hay que hablar acá. Todo lo que ocurrió de la A a la Z, todo tiene que estar sobre la mesa, porque es sobre este tema sobre el que estamos hablando, no sobre otro. ¿Se entiende? A veces también vemos producto de la psicología y producto de los métodos fallidos de crianza, que no hay que incomodar a la gente, digamos, ¿no? No tenés que permitir que las personas se abran hasta donde quieren, digamos, ¿no? Y justamente con esa excusa, que puede tener algo de lógica en algún punto, en realidad lo que se termina por hacer es nunca hablar del pecado y nunca hablar de situaciones incómodas, cuando eso es exactamente de lo que hay que hablar. Eso es exactamente de lo que hay que hablar y además hay que exponerlo desde la A hasta la Z. ¿Está? Porque si verdaderamente uno está arrepentido del pecado, ¿qué sentido tiene ocultarlo? ¿Se entiende? Si lo querés sacar a la luz, ¿lo vas a sacar a la luz o no? Esa es la idea. Entonces, alguien que exhorta y alguien que quiere interceder y que cumple con su deber de interceder, no es solamente la persona que dice, bueno, no, yo estoy orando por esa persona. No, tenés que ir a exhortar también. Hay que ir y exhortar. Y si vas a exhortar, tenés que exhortar con toda la verdad del Señor, con toda la verdad de las cosas. ¿Se entiende? Esa es la manera en la que Dios quiere sacar a la luz todo tipo de maldad, toda especie de maldad. De los versículos 12 al 15, no solamente es necesario cuando uno intercede por las personas delante de Dios, no solamente uno tiene que entender, recordar el carácter de Dios expresado en las Escrituras. Dios es justo y no hay que hacer esa justicia de lado, no hay que disminuirla, no hay que achecarla, no hay que negarla, no hay que entorpecerla. ¿Está? También hay que recordar que Dios es misericordioso, que Él hasta el último segundo, hasta el ultísimo momento, aún a una persona que está dispuesta a no escucharla, la va a llamar al arrepentimiento igual, hasta el ultísimo segundo. Como hizo Jesús con Judas, un segundo antes de que lo entregue lo exhortó. Y le dice, ¿qué le dice? Amigo, ¿a qué has venido? Le dice. Jesús sabe a lo que ha venido. Y le dice, ¿qué le dice Judas? Salve maestro, y le da un beso, ¿no? ¿Y Jesús qué hace ahí? Le dice, ¿con un beso estás entregando al Hijo de Dios? No soy un maestro solamente. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Con un beso estás entregando al Hijo de Dios? Es decir, le está dando una última exhortación. Está haciendo un último llamado a este hombre absolutamente poseído por Satanás. Entonces, no solamente es necesario recordar que Dios es justo y misericordioso, también es necesario saber con quién estamos tratando. Versículos 12 al 15, es decir, no solamente hay que saber quién es Dios, hay que tener muy en claro quiénes son las personas. A veces, hermanos, esta es una de las cosas que nos olvidamos con mucha frecuencia. Nos olvidamos cómo son las personas, nos olvidamos qué es lo que se está jugando en un campo de batalla, que justamente estamos en un campo de batalla y nos olvidamos muchas veces de eso. Ahora, Samuel no se olvida de eso. Por eso advierte una y otra vez, versículos 12 al 15, tenemos justamente una advertencia sostenida en el tiempo. Dice, y habiendo visto que Nahás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Es decir, cuando los judíos, no es casualidad
que los judíos, ahora es como que la historia nos muestra un poquito más de lo que había pasado. Cuando los judíos van a pedir un rey, como las demás naciones, a Samuel, en realidad ellos ya sabían que en cualquier momento Nahás, príncipe de Amón, se podría llegar a levantar. Lo veían como una amenaza latente. Hasta este momento no habíamos visto que este problema estaba latente. Vemos que ellos van, piden un rey, cuando los hijos de Samuel caen en pecado, un pecado escandaloso, por soborno, entonces le piden, danos un rey. Es como que la oportunidad se dio. Ellos querían un rey porque tenían miedo de Nahás, pero no había ninguna oportunidad para venir a pedir a Samuel que nos dé un rey como las demás naciones. No se había presentado la oportunidad. Y el Señor hace que esa oportunidad se presente. ¿Y qué hace? Bueno, permite que los hijos corruptos de Samuel, que hasta ese momento habían estado pasando sobornos por debajo de la mesa, ¡pum!, quedan a la luz. ¿Está? Dios permite, miren esto qué interesante, amados hermanos. Miren qué interesante. Dios permite justamente que el pecado salga a la luz, ¿no? ¿Cómo es a través de situaciones como esa, cuando el pecado sale a la luz, es que es en realidad la oportunidad para muchos lobos rapaces que están dando vuelta? ¿Y qué ocurrió? Bueno, los líderes piden un rey, pero en realidad ellos estaban viendo por el otro lado que Nahás, rey de Amón, era un peligro constante y que en cualquier momento se podía desatar. Y efectivamente, lo que temían que pasara, pasó. Pero ya para este momento tenían un rey. Y miren también que de alguna manera el cálculo político que estaban haciendo los judíos no estuvo tan equivocado en el fondo. Porque realmente el rey que ellos pidieron los libró del enemigo que ellos temían. ¿No se dan cuenta? Eso también es justamente parte también de cuando Dios te da algo que vos realmente no deberías estar pidiéndole. Te da la sensación de que funciona, ¿no? Y es cuando es como que te empezás a quedar tranquilo, ¿no? Vos le estás pidiendo a Dios algo que realmente es contrario a su voluntad. Y a lo primero funciona, parece que va bien, parece que no era la voluntad de Dios, pero bueno, Dios me lo dio. Si está acá, Dios ya lo ha dado, ¿no? Y te da esa sensación de que todo va bien. Y por eso se vuelve algo tan engañoso, porque vos le pediste a Dios y Dios te contestó. Miren qué más pruebas necesitamos. Si le pedimos a Dios, Dios me contestó y al final salió todo como esperábamos. Gloria a Dios, ¿no? Es lo que dicen muchos. Sin embargo, Dios los reprende por esto. Y desde los versículos 12 en adelante va a hacer una serie de exhortaciones. Les dice: ahora pues aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste, versículo 13, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temieres a Jehová y le sirvieres y oyeres su voz y no fueres rebeldes a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyeres la voz de Jehová, si fueres rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Aquella persona que intercede por los hombres tiene que tener muy en claro cómo son los hombres, no por lo que los hombres dicen, no por cómo los hombres se ven a sí mismos, sino porque lo que las Escrituras dice de los hombres, dice de cómo somos. Samuel desnuda la lógica que ellos habían tenido y finalmente los termina reprendiendo. Y les dice, esta forma de pensar que ustedes tuvieron fue una forma de pensar carnal, pero ya está acá, ya no se puede ir para atrás, el rey ya está acá. Mas ahora, estando ustedes en esta situación que ya no es reversible, ya está, esto que se hizo hasta ahora, ya pasó. Pero les digo una cosa, escuchen al Señor y teman. Abandonen la rebeldía en este mismísimo instante. Escuchen la voz de Dios porque te vas a poner en contra del Señor. El Señor que te guardaba ahora va a pelear contra vos. Va a estar en tu contra. Desde este punto en adelante va a estar en tu contra. Es muy importante, amados, tener en cuenta esto cuando intercedemos por las personas. Saber que no estamos orando por ángeles, ¿sí? Por personas inocentes que no saben lo que están haciendo y que no entienden por qué les pasan las cosas que les pasan.
¿sí? Son personas que todavía, si son creyentes, hay un remanente de pecado en sus vidas, y si son impíos, son esclavos del diablo. Debemos saber que no van a venir voluntariamente a Cristo de buenas a primeras, sino que es necesario que pasen por muchas tribulaciones y muchas cosas. Si es que Dios quiere, les abrirá los ojos. Ahora, nosotros seguimos intercediendo por ellos, porque sabemos quién es Dios y porque sabemos que esto es agradable a Él, sabemos que Él quiere esto. Por eso no desfallecemos. Por eso Dios nos manda a pedir y a clamar por aquellas personas que aparentemente parecen incorregibles, parecen que no van a cambiar más. Y tenés razón, no van a cambiar más, a menos que Dios haga algo. Entonces uno clama, intercede por esas personas, no esperando que esa persona solita se le prenda la lamparita. Lo hacemos porque confiamos en el Señor, porque sabemos que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, para que esa persona sea convencida de pecado, justicia y juicio, en tu mensaje hacia esa persona tiene que haber pecado, justicia y juicio, porque Dios no va a convencer a las personas en el vacío de la ignorancia, ¿no? Yo estoy orando por esa persona, estoy orando y pidiéndole a Dios y clamándole a Dios por esa persona para que Dios santifique a tal hermano, a tal hermana en Cristo, para que Dios traiga al arrepentimiento a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi hermano, a mi tío, a mi amigo, a quien sea. Pero la pregunta es, ¿le has hablado del Señor? ¿Lo has exhortado? ¿Le has expuesto el consejo de Dios? Sí, lo hice. ¿Y tu testimonio? ¿Dice lo mismo que vos o niega lo que vos decís? ¿Sí? Porque justamente eso, ¿no? Somos muy fáciles para hablar, pero justamente no prestamos atención al testimonio. U otros dicen, no, directamente ni voy a hablar porque no tengo pensado cambiar mi mal testimonio. Entonces una cosa o la otra deben ceder. ¿Por qué? Porque no es agradable a Dios vivir así. Si tenés un testimonio que impide que prediques el Evangelio, tenés que cambiar tu testimonio. Lo tenés que cambiar, lo tenés que restituir. Ahora, si tu testimonio te acompaña, entonces tenés que hablar. Tenés que hablar. Y la motivación de todas estas cosas debe ser porque está en juego el nombre del Señor. Que esto es algo que tuvo muy en claro Samuel. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Primera de Samuel 12, 22. Primera de Samuel 12, 22. Entonces, haciendo una recapitulación, es importante entonces lo que vemos aquí para interceder por otras personas, que es nuestro deber como creyentes, interceder por los perdidos, interceder por los hermanos, interceder por las autoridades que Dios ha puesto. Lo primero es tener en cuenta nuestro testimonio. Hay que tener en cuenta que Dios exige cierta calidad moral de las personas que van a venir a clamar a Él. Por otro lado, es necesario entender quién es el Dios de las Escrituras al cual estamos clamando. Eso está de los versículos 6 al 11. De los versículos 12 al 15 es necesario tener una idea bíblica de quiénes son las personas por las que estamos orando, para no desfallecer pensando que no van a cambiar jamás. Tenés razón, no van a cambiar jamás, pero Dios puede, ¿sí? Dios puede levantar hijos de Abraham de las rocas y de las piedras. Por último, de los versículos 16 al 19 vemos que Dios va a validar nuestro testimonio delante de estas personas, que es lo que hizo trayendo tormentas y trayendo truenos. Del 16 al 19, Él va a obrar a través de nosotros en esta obra de interceder. Por último, versículos 20 al 25, debemos recordar la fidelidad de Dios. Dios no desamparará a su pueblo. Si alguna de las personas por las que estás orando son escogidos del Señor, tené por seguro que Él va a obrar en esa persona, pero vos no debés desfallecer. Primera de Timoteo 2, del 1 al 4, dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan
al conocimiento de la verdad. Entonces, amados, nosotros tenemos un deber en este mundo, de ser sal, de ser luz, de interceder por todos los hombres. Necesitamos que intercedan además por nosotros, que oren por nosotros. Y esa intercesión no son solamente oraciones delante de Dios, es además exhortación, es además enseñar la palabra de Dios, porque Samuel dice, no solo no voy a dejar de interceder por vosotros, además les voy a enseñar cuál es el camino recto. Esa es la verdadera intercesión de todo creyente. ¿Está? Terminamos con una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, santificamos tu nombre en este día. Te pedimos que perdones nuestras vidas, porque muchas veces no hemos sido intercesores fieles delante tuyo. Muchas veces nos hemos olvidado de este deber. Muchas veces lo hemos descuidado. No hemos temido, como Samuel dijo, lejos esté de mí pecar contra Jehová de esa manera. Muchas veces eso no ha estado tan lejos de nosotros. Y de muchos hermanos aquí no ha estado tan lejos, sino que ha estado muy peligrosamente cerca. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar cuál es el llamado que tenemos mientras estemos vivos en este mundo. Ayúdanos, Padre, porque ¿quién es suficiente para todas estas cosas? Por eso te pedimos que nos ayudes. Que tu palabra hoy realmente vivifique nuestros corazones y nos recuerde cuál es nuestro deber, para que podamos poner todas nuestras energías, poner nuestras fuerzas en ello, en esta tarea tan santa y tan gloriosa que nos has dado, por causa de tu propio nombre. Señor, que podamos dar gloria a tu nombre en todo esto. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.